¿Qué carro tiene mejor relación costo-beneficio? ¿La versión de entrada del Kia Forte o la versión tope de gama de Kia Rio? Pues bueno, si tu presupuesto oscila entre 268,900 y 518,900 pesos mexicanos, pues te puedes comprar desde el Kia Rio más barato hasta el Kia Forte más equipado. Entonces, ¿cuál de los dos es mejor peso por peso? Eso es lo que estamos a punto de descubrir. Mira, Paco, no nos hagamos tarugos. El Forte es más caro que el Kia Rio. Mucho más caro, pero también es más caro. ¿Y el Forte qué culpa tiene de que a la mayoría de los mexicanos no nos alcance para comprarnos uno? Por eso, el Rio tiene también su encanto y por algo es el segundo coche más vendido de México. Sí, es líder en ventas y se le está acercando muchísimo al Nissan Versa. Lo que no entiendo es qué tanto odio le tienes a Rio. No es que le tenga odio al Rio, más bien te propongo esto. ¿Por qué no mejor tú me dices lo que no te gusta del Forte y tú me digas qué es lo que sí te gusta de Rio? Trato hecho. El Kia Forte es el mejor carro. El Rio. El Forte. Rio. El Forte. Vamos a ver. Bueno, mi gente, la principal competencia del Kia Rio se llama Nissan Versa. Y encima, si ya le quieres añadir más competencia, está el Chevrolet Aveo, el Volkswagen Vento, el MG5, el Chevrolet Onix, que si cuál conviene más, el Nissan Versa o el Kia Rio, es tema de otro video. La principal competencia de Forte es Jetta, Sentra y Mazda 3. Francamente, todos tienen su encanto, pero Forte como tal tiene su propio encanto. Es un vehículo con muy buena habitabilidad, se siente muy bien, la experiencia de manejo es bastante buena, es un auto confortable. Las principales razones por las que alguien se compra un Kia Rio tienen que ver con, lo tengo que reconocer, mi gente, el costo-beneficio. La pantalla volada, bueno, semi-volada, porque está empotrada, pero también está volada por acá. También le da un poco más de onda al vehículo. El Versa tiene la pantalla completamente empotrada en un ángulo y si le pega el sol de arriba es un poco más incómodo de ver. La segunda razón por la cual alguien se compra un Rio es porque también por fuera se ve bonito. Obviamente Nissan se puso las pilas y ya el Versa se ve mucho más bonito ahora. Sin embargo, a donde sea que tú llegues con un Rio nuevo, la gente te va a voltear a ver. La tercera razón por la cual alguien se compra un Kia Rio es por la comodidad y como la habitabilidad. De hecho, tengo que reconocer que los asientos del Rio son más cómodos o más suaves que los del Forte, por ejemplo. Tiene un par de detalles que Paco me ha restregado en la cara, como el Android Auto y el Apple CarPlay inalámbricos. El Forte no lo tiene, el Versa no lo tiene. Vidrios, espejos eléctricos, los espejos laterales son bastante grandes, la visibilidad es buena por el parabrisas, el aire acondicionado enfría con madre. La ventaja de tener un aire acondicionado manual es que el costo del vehículo es más bajo. Las principales razones por las que alguien se compra un Forte pueden ser, entre otras, la pantalla de 10.25 pulgadas que puedes dividir hasta en 3 secciones, hace un split screen y se ve bastante bien, es muy útil. Algo que no me encanta es que justo los colores están muy simples, pero está grande y es funcional y es muy responsiva al tacto. Tiene aquí también otros controles táctiles, eso está bueno, y perilla de volumen y apagado, que es muy útil. La experiencia de manejo es bastante buena, es un auto confortable, no es tan suave de suspensión como generaciones anteriores del mismo, pero no es malo, es confortable. Me gusta también el aire acondicionado, que es automático de doble zona, tiene muchos portaobjetos y tiene cargador de inducción para el teléfono celular de este lado. ¿Qué no me gusta? Que no tiene USB-C. Otra de las razones es el espejo electrocrómico, que no necesitas hacer la función día-noche de manera manual. Tiene quemacocos, no es el más grande, pero tiene quemacocos. Otra de las razones por las que te compras un Forte es justo el diseño exterior, que tuvo una renovación, tuvo un refresco que fue importante porque sí cambia bastante y se ve un auto más actual, más moderno. ¿De qué hay que tener cuidado? Los rines. Los rines están muy bonitos, pero es rodada grande, es rodada 17, entonces el perfil de neumático es bajo. Sí, eso te da una mayor maniobrabilidad, es preciso en las curvas, pero ese perfil bajo en un país como México y los caminos que tenemos, aguas, porque si caes en un bache lo más probable es que se achipote la llanta, dobles el rin o hasta revientes el neumático. Rodrigo de Motorren se pregunta si este Kia Rio 2022 sigue siendo una buena compra. Nuestros amigos de ADN Automotriz dicen que es actitud y agilidad en un auto juvenil. Y Scotty Kilmer opina que todos los Kia son una caca, popó. ¡Fuchicaca! Sin embargo, la pregunta me surge, si así fuera el caso, ¿por qué se está vendiendo tanto? Ya que Kia Rio hoy por hoy es el segundo auto compacto más vendido en nuestro país. Nuestros amigos de Motor Pasión México dicen que esto es dinamismo y tecnología con alto poder de convencimiento. En Autodinámico, Alonso Brugada se pregunta si los cambios son meramente estéticos. La realidad es que sí. Y Scotty Kilmer opina que todos los Kia son ni... La verdad, creo que está muy errado.
Ahora, por si todo esto fuera poco, Kia Rio tiene chorrocientas versiones. De hecho, eso es una cosa que ayuda mucho a casi cualquier carro a estar en las listas de top autos más vendidos. Un Kia Rio tiene 4 o 5 versiones distintas y cada versión te la puedes llevar con transmisión automática o manual, pero encima también te lo puedes llevar hatchback o sedán. Entonces, cuando tienes una paleta de muchos sabores, tu paleta se va a vender muy bien. ¿Tú pensarías que la principal competencia de un Forte es otro Forte? Es probable, porque la realidad es que Forte tiene muchas versiones y además tiene de cada versión transmisión manual y transmisión automática. Además, también tenemos de cada una de esas un hatchback. Así que con tantos sabores podríamos decir que sí, la principal competencia de Forte es Forte. En cuanto a interior y la comodidad del carro, sí, también lo reconozco. Odio a Paco en este momento. Están bien ubicados los botones y es bastante intuitivo. No es como que tengas que estar buscando dónde y cómo. Es fácil acostumbrarte para poder manejar opciones que puedes visualizar en el clúster de instrumentos, que tiene una pantalla digital al centro. Seguramente les está diciendo que el volante es bien importante, que los materiales, que tiene bien ubicados los botones y esas cosas, lo cual es cierto. Sin embargo, para mí lo más importante es la posición de manejo y la suavidad y el tamaño de los asientos, mi gente. El espacio con respecto al techo es bastante bueno también. Yo no soy alto, ni tantito, pero la gente que salta va a tener bastante buen espacio. Digo, a mí me sobra más de un puño de distancia y mido unos 70. Tenemos un habitáculo muy suave en el acoginamiento de los asientos. Es bastante confortable. En el respaldo tiene soportes laterales que no son apretados para alguien de tamaño muy grande. La insonorización del habitáculo es buena también. No tenemos muchos ruidos que se cuelen del exterior. Los rodamientos tampoco son perceptibles al interior. El ruido de motor es muy modesto y muy moderado. El asiento se puede ajustar de manera eléctrica hacia adelante, hacia atrás, arriba y hacia abajo. El respaldo también es eléctrico y el volante es ajustable en profundidad y altura. Al interior del habitáculo, la iluminación de cortesía es LED también. Básicamente en esta versión, que es GT Line y GT, toda la iluminación es LED exterior e interior. Acerca del motor, es un 4 cilindros 2 litros que desarrolla una potencia de 147 caballos, 132 libras-pie de torque, acoplado a una transmisión automática. No es CVT, es IVT, así la llama Kia, pero al final es una continuamente variable que simula 6 cambios. En cuanto al tamaño del motor, la potencia y todas esas cosas las están viendo en pantalla en este momento. Y son cifras que importan, sí. Seguramente Paco les está diciendo todos los caballos de fuerza y todas las libras-pie de torque que tiene el Kia Forte. Y probablemente también se esté quejando de la transmisión CVT o IVT que le dice Kia. La realidad es que se comporta de una manera bastante mejor que las tradicionales CVT de otras marcas. Eso de decirlo, eso ayuda a mantener un consumo de combustible moderado. No es el más económico, pero ronda más o menos de 9 a 13 kilómetros por litro. Si tienes el pie pesado, a lo mejor vas a andar alcanzando unos 9-10 kilómetros por litro, pero si eres moderado, a lo mejor llegas hasta unos 13 y medio kilómetros por litro en ciudad. En carretera, evidentemente, puedes incrementarlo eso llegando tal vez a unos 18-19 kilómetros por litro. Hay estructura de acero reforzado, barras de protección en las puertas, zonas de deformación controlada, control de tracción, de seguridad, distribución electrónica de frenados. Eso, junto con otros detallitos como control de velocidad crucero o cruise control, si no me estoy equivocando, en todas las versiones, hace que el Rio sea un carro bastante atractivo. Además, las 6 bolsas de aire y otras cosas. La única duda que me queda ahora sobre el Kia Rio es si todas estas características, por su precio, son superiores a lo que te da Forte por su precio. No lo sé, pero sospecho que posiblemente hoy no llevo las de ganar. En cuanto a seguridad, Kia tiene un problema. La verdad es que no tiene ni bolsas de aire, no tiene ninguna asistencia, está muy mal. No es cierto. Kia tiene un sistema de seguridad bastante bueno. De hecho, llegó a poner la vara muy alta cuando llegó al mercado mexicano, teniendo en todas sus versiones 6 bolsas de aire. Es algo que ahora ha modificado un poco, pero Forte en todas sus versiones tiene 6 bolsas de aire. Tiene alerta asistente de colisión frontal, alerta de tráfico cruzado, de punto ciego. Tiene básicamente todas las asistencias que podrías esperar en un vehículo ya de este segmento, dada la competencia que tiene. Ahora, chequen este detalle secreto. Chequen esto. ¿Qué tal? Solito prende la luz de la manija y abre los espejos. Parece poca cosa, pero la competencia no lo hace. Posiblemente Gonzalo tenga razón en eso de que es más carro, pero ¿de verdad es mejor peso por peso?
A ver, Paco, te voy a enseñar porque parece ser que no comprendes cuáles son las diferencias entre Rio y Forte y por qué vale uno más la pena que el otro. Las diferencias, a simple vista, la parrilla entre Rio y Forte. La parrilla del Forte es más guapa que la parrilla del Rio. No sé si tú quieres ser más puntual. Algo que tenemos aquí que se ve muy espectacular son las luces de niebla y que además dibujan una diagonal hacia afuera que lo hace ver más agresivo. Los faros tienen luces LED, aparte que se ven bien, se notan mucho mejor que estos. Solo opinamos que este Rio no es tan guapo como Forte cuando tenemos al Forte a un lado. Pero cuando lo comparas con el Vento o lo comparas con el Onix, la gente simplemente el diseño del Rio sigue siendo guapo. Una cosa que está muy bien es que en las luces traseras tenemos este LED lateral que lo que hace es que te vean. Si tú estás saliendo, te alcanza a notar de noche porque este LED es de alta intensidad. Pero lo más bonito son las luces direccionales o las luces intermitentes que tienen esta parte como en rejilla de este lado y sí se nota. Para aquellos que dicen se ve menos porque está abajo, no se ve menos. Y como último detalle es este alerón trasero que es como tipo cola de pato que le llaman varios, acabado negro piano. Básicamente esos son detalles estéticos, pero se ven muy bien y hacen la diferencia. Bueno, Rio, las intermitentes o luces direccionales son halógenas y tienen el patrón completamente distinto al patrón que tiene Forte. Otra cosa que considero como un acierto por parte de Kia es el perfil de la llanta. Esta llanta con este perfil más bajo te permite mayor precisión a la hora de tomar las curvas. El espejo lateral con el color de la carrocería a mí me gusta más. Siento que en este caso se ve más estético y ambos tienen la bandita con la direccional aquí, que también es una característica de seguridad. Lo que no le perdono a Rio, siglo XXI, manijas de cromo. El cromo yo lo dejo para los escapes de las motos custom. Podrían haber sido del color de la carrocería. La cajuela de Rio, aunque sí es bastante amplia, no es tan amplia como la de Forte y no hay colita de pato o aleroncito aquí atrás. Creo que es una vista mucho más cool y más moderna la direccional abajo como la tiene el Forte en vez de acá arriba. Sin embargo, si somos completamente honestos, Rio no es de mal ver. Solamente que si tienes a dos hermanos y uno es Johnny Depp y el otro es Brad Pitt, uno de los dos va a tener que ser más guapo. Lanzamos una encuesta en el canal y les preguntamos qué querían saber sobre Rio y Forte. Vamos a ver qué dicen. Jonac CR nos comenta: hola Gonzalo, si tuvieras el presupuesto para el Kia Rio intermedio automático, ¿qué carro comprarías y por qué? Yo creo que definitivamente el Rio intermedio es la opción en el caso de la comparativa entre Rio y Versa, que son los rivales principales. Muy bien, Spargo nos comenta: hola mi estimado Gonzalo, un saludo desde Ciudad Juárez. Mi pregunta es, en comparación con los otros de su misma gama, ¿vale realmente la pena? Si es el Rio, sí vale la pena. Si es Forte, sí vale la pena. Sí, el Rio se está vendiendo muy pero muy bien porque su relación costo-beneficio es excelente. En lo que concierne al Forte es creo que una decisión un poquito más difícil porque tiene competidores muy duros, que es el caso de Mazda 3, Jetta y Sentra. Sí, el Sentra tope de gama también está impresionante. Juan Vázquez nos dice: buen día Gonzalo, ¿qué tal quedaría posicionados con Versa y Sentra? Saludos desde Irapuato, Guanajuato. En ambos casos, Rio contra Versa y Forte contra Sentra son final de fotografía. Si te interesa más responsividad, Kia. Si te interesa más una marcha más suave y cómoda, Nissan. Iván Narváez nos pregunta: hola Gonzalo, en sus versiones sedán de Rio y Forte, ¿cuál ofrece más espacio para auto familiar? Forte. Forte, definitivamente. 1000 veces. Diego Casas: hola Gonzalo, mi pregunta es, si tuvieras que elegir entre un Forte Hatchback GT y un Mazda 3 Hatchback Signature, ¿cuál elegirías y por qué? Es más premium Mazda en el término hablando de los acabados. Los dos son muy deportivos en exterior, pero sí la calidad de acabado es un poquito mejor la de Mazda. Bueno, con respecto a aceleración, Forte GT no se va a quedar muy atrás. Es también un motor turbo, entonces creo que por ahí tenemos un video nuevo pendiente para hacer, que será Mazda 3 Signature versus Forte GT Hatchback también. Luis Pineda nos pregunta: hola Gonzalo, ¿por qué los Kia Rio gastan tanto? Yo difiero un poco. Sí estoy de acuerdo, La transmisión de los Kia Rio, ahora me parece que Rio, si le da suave, hace los cambios de marcha a las 2000 revoluciones o abajo de las 2000, mientras que antes me consta que hacían los cambios de marcha a las 2200, 2300. Esa diferencia hacía que el consumo fuera un poquito más elevado. David Cal y Mayor González: consumo de combustible del Kia Rio de transmisión automática. Bueno, la ficha técnica dice que entre 17.8 y 18.2. Transmisión manual contra transmisión automática combinado, ciudad, carretera, a nivel del mar. A mí me consta, conduciéndolo en Mazatlán, a nivel del mar, que me estaba dando cualquier cosa entre 13 y 15 o 16 kilómetros por litro en ciudad. Creo que esas son todas las preguntas por ahora. ¿Qué te parece si vamos al veredicto? No, falta el 0 a 100. Obviamente ya sabemos cuál va a ganar el 0 a 100. 3, 2, 1, aceleración. Eso. Por cierto, yo supongo que al Paco lo tengo que
a leccionar todavía en cuanto a las pruebas de aceleración 0 a 100 porque seguramente no está contando para el arranque o la salida. Y vamos de subida a 100 kilómetros por hora. ¡Ay! Arriba de las 3 o 4 mil revoluciones por minuto ya se siente más la contundencia. Cuando ya llevas velocidad, como ahorita 60, y pisas el acelerador, revoluciona y se siente la patadita. Pero si quieres comparar el desempeño de Río a 2000 metros versus Río a nivel del mar, pues vamos a ver el 0 a 100 a nivel del mar de una vez. 3, 2, 1, aceleración. Ay, esto es lo que me encanta del Río. Es un auto fuerte y es un auto rápido y es nada tímido. Más que tímido, diría que es presumido. Pasamos los 100 kilómetros por hora ya. Saldo total, vámonos. Hay que recordar que estamos a más de 2000 metros de altura sobre el nivel del mar y eso marca una diferencia muy importante porque este no es un motor turbo, es un motor atmosférico y eso es factor. No es un auto deportivo, es un sedán de aspecto deportivo, pero es divertido en el manejo. Es hora del veredicto, Paco. Dime la neta del planeta. ¿Qué opinas de Forte? La verdad es que me cuesta trabajo ser objetivo con Forte porque tengo un Forte. Yo sabía, mi gente. Y él opina que el Forte es la octava maravilla. Casi la octava maravilla. Entonces recibes mucho más que Río por tu dinero, pero también tienes que poner más dinero. Y el Río está al alcance de más bolsillos. Pero ese poco menos que recibes en Río, no lo pierdes en seguridad, no lo pierdes en desempeño, no lo pierdes en ahorro, no lo pierdes en calidad de materiales interiores. Tomando en cuenta el dinero que pagas por la cantidad de carro que recibes, el Forte es excelente. Pero el Río, libra por libra, peso por peso, tiene más sentido, es mejor costo-beneficio que el Kia Forte. Queda pendiente que nos expliques por qué tú no te compraste un Río, pero eso es tema de otro video. Nos vemos. Bye.